Capítulo 34. Trata de cómo en este tiempo convino que se ausentase de este lugar. Dice la causa y cómo la mandó su prelado para consuelo de una señora muy principal que estaba muy afligida. Comienza a tratar de lo que allá le sucedió y la gran merced que el Señor le hizo de ser ella el medio para que su majestad despertase a una persona muy principal para servirle muy de veras y que ella tuviese favor y amparo después en él. Es muy de notar. Pues por mucho cuidado que yo traía para que no se supiese, no podía hacerse tan en secreto toda esta obra que no se entendiese mucho por algunas personas. Unas se lo creían y otras no. Yo temía mucho que cuando viniera el provincial, si le llegaban a decir algo de ello, me había de mandar no ocuparme más del asunto, con lo cual todo se habría acabado. Pero el Señor arregló las cosas de esta manera, que en un lugar grande, a más de 20 leguas de éste, sucedió que una señora estaba muy afligida a causa de habérsele muerto su marido. Estaba tan afligida que se temía por su salud. Y esta señora tuvo noticia de esta pecadorcilla, que ordenó la cosa el Señor así, que le hablaron bien de mí acerca de algunas buenas cosas que aquí habían sucedido. Esta señora conocía mucho al padre provincial y como era persona principal, y supo que yo estaba en uno de esos conventos de los que se salía, le puso el Señor tan gran deseo de verme, pareciéndole que se consolaría conmigo, que como no estaba en su mano consolarse, procuró pronto y por todas las vías posibles llevarme allá, enviando recado al provincial que estaba bien lejos. El provincial me envió un mandamiento con precepto de obediencia para que luego fuese con otra compañera. Yo conocí este mandato la noche de Navidad. Me organizó gran alboroto y mucha pena ver que por pensar que había en mí alguna cosa buena era por lo que me quería llevar. Yo me veía tan ruin que no podía sufrir esto. Me encomendé mucho a Dios. Estuve todos los maitines o gran parte de ellos en gran arrobamiento. Me dijo el Señor que no dejase de ir y que no escuchase pareceres porque pocos me aconsejarían sin temeridad, y que aunque tuviese allá muchos trabajos, se serviría mucho Dios, y que para este negocio del monasterio convenía que me ausentara hasta que llegara de Roma el breve, porque el demonio tenía armada una gran trama cuando viniera el provincial, pero que no temiera nada, que él me ayudaría allá. Yo quedé muy fuerte y consolada. Se lo dije al rector. Me dijo que de ninguna manera dejase de ir porque otros me decían que no se podía tolerar aquello, que era invención del demonio para que allá me viniese algún mal y que volviese a escribir al provincial. Yo obedecí al rector y con lo que en la oración había entendido iba sin miedo, aunque no sin grandísima confusión de ver el título con que me llevaban y cómo se engañaban tanto. Esto me hacía importunar más al Señor para que no me dejase. Me consolaba mucho que había casa de la compañía de Jesús en aquel lugar a donde iba y, con estar sujeta a lo que me mandasen, como lo estaba acá, me parecía que estaría con alguna seguridad. Fue el Señor servido que aquella señora se consoló tanto que comenzó a tener una muy conocida mejoría y a encontrarse cada día mejor. Esta circunstancia se apreció mucho porque habían sido muy grandes sus penas y aprieto. Y lo tuvo que hacer esto el Señor por las muchas oraciones que hacían por mí algunas personas buenas que yo conocía para que me saliese todo bien. Ella era muy temerosa de Dios y tan buena que su mucha cristiandad suplió lo que a mí me faltaba. Tomó gran amor conmigo. Yo le tenía también mucho al ver su bondad, pero casi todo me resultaba una cruz porque los regalos me daban gran tormento y el hacer tanto caso de mí me traía con gran temor. Andaba mi alma tan encogida que no osaba descuidarme, ni se descuidaba de mí el Señor, porque estando allí me hizo grandes mercedes, y estas mercedes me daban tanta libertad y me hacían despreciar tanto todo lo que veía, y mientras mayor y mejor era aquello, tanto más lo despreciaba, que no dejaba de tratarlo con aquellas señoras, porque de manera muy honrada podía yo servirlas y con tanta libertad como si fuese su igual. Saqué una ganancia muy grande y se lo decía. Vi que a la postre ella era una mujer,
y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo. Y en lo poco que se ha de tener el señorío y cómo mientras es mayor hay que tener más cuidados y trabajos y un cuidado grande de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir, comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las complexiones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es así que del todo aborrecí ser señora. Dios me libre de tan mala compostura. Aunque esta señora, con ser de las principales del reino, creo que hay pocas más humildes y de tanta llaneza. Yo le tenía tanta lástima y se la sigo teniendo de ver cómo va muchas veces no conforme a su inclinación por cumplir con su estado, pues con los criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella los tenía buenos. No se ha de hablar más con uno que con otro, sino que al que se favorece ha de ser el malquisto. Ella es una sujeción tan grande que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a semejantes personas, que no me parece son sino esclavos de mil cosas. Fue el señor servido que el tiempo que estuve en aquella casa se mejoraban en servir a su majestad las personas de ella, aunque no estuve libre de trabajos y algunas envidias que me tenían algunas personas por el mucho amor que aquella señora me tenía. Por ventura debían pensar que pretendía yo algún interés. Debía permitir el Señor que me diesen algunos trabajos cosas semejantes y otras de otra suerte, porque no me embebiese en el regalo que había por otra parte. Y fue servido el Señor de sacarme de todo con mejoría de mi alma. Estando allí, acertó a venir un religioso que era persona muy principal y con quien yo había tratado durante muchos años algunas cosas. Y estando en misa en un monasterio de su orden, que estaba cerca de donde yo estaba, me dio deseo de saber en qué disposición estaba aquella alma, ya que yo deseaba que fuese muy siervo de Dios. Me levanté para irle a hablar. Como yo estaba recogida ya en oración, me pareció que sería perder el tiempo, porque ¿quién me metía a mí en aquello? Me volví a sentar. Me parece que fueron hasta 3 las veces en que me acaeció esto y al fin pudo más el ángel bueno que el malo y lo fui a llamar y vino a hablarme a un confesionario. Comencé a preguntarle y él también a mí cosas acerca de nuestras vidas, porque hacía muchos años que no nos habíamos visto. Yo comencé a decirle que la mía había sido una vida de muchos trabajos de alma. Él puso mucho empeño en que le dijese de qué trabajos hablaba. Yo le dije que no eran para ser sabidos ni para que yo los dijese. Él dijo que puesto que los sabía el padre Dominico de que le había hablado antes, que por otro lado era muy amigo suyo, que se los diría en su momento y que no me importara de nada. El caso es que ni estuvo en su mano el dejar de preguntarme, ni estuvo en la mía el dejárselo de decir, porque con toda la pesadumbre y vergüenza que tenía cuando trataba estas cosas, con él y con el rector que he dicho, no tuve ninguna pena, sino que me consoló mucho. Se lo dije bajo secreto de confesión. Me pareció más avisado que nunca, aunque siempre lo tuve por persona de gran conocimiento. Miré los grandes talentos y dones que tenía para aprovechar mucho si del todo se diese a Dios, porque eso tengo yo de unos años acá, que no veo persona que mucho me contente que luego querría verla del todo entregada a Dios con unas ansias que a veces no me puedo contener. Y aunque deseo que todos le sirvan, estas personas que me contentan me crean un gran ímpetu y así importuno mucho al Señor por ellas. Con este religioso que digo me sucedió así. Me rogó que lo encomendase mucho a Dios y la verdad es que no había necesidad de que me lo dijera, porque ya estaba yo de suerte que no podía hacer otra cosa. Me voy a donde solía tener oración a solas y comienzo a tratar con el Señor, estando muy recogida y con un estilo adobado que muchas veces, sin saber lo que digo, trato con él porque es el amor el que habla y está el alma tan enajenada que no miro la diferencia que hay de ella a Dios, porque el amor que sabe que le tiene su majestad la olvida de sí y le parece que está en él y como una cosa propia y sin división y habla desatinos. Me acuerdo de que le dije esto después de pedirle con hartas lágrimas que aquella alma se pusiese a su servicio muy de veras, que aunque ya le tenía por bueno,
no me contentaba. Yo lo quería muy bueno y así le dije al Señor: Señor, no habéis de negarme esta merced. Mirad que es bueno este sujeto para que sea nuestro amigo. Oh, bondad y humanidad grande de Dios, cómo no mira las palabras sino los deseos y la voluntad con que se dicen. Cómo sufre que una como yo hable a su majestad tan atrevidamente. Sea bendito por siempre jamás. Me acuerdo de que me dio en aquellas horas de oración, aquella noche, un afligimiento grande de pensar si estaba en enemistad de Dios. Y como no podía yo saber si estaba en gracia o no, no porque yo lo desease saber, pero deseaba morirme por no verme en vida, a donde no estaba segura si estaba muerta, porque no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. Y me apretaba esta pena y le suplicaba al Señor que no lo permitiese. Toda yo me sentía regalada y derretida en lágrimas. Entendí entonces que podía consolarme y estar cierta de que estaba en gracia, porque semejante amor de Dios y el hacer su majestad aquellas mercedes y sentimientos que daba al alma no se compadecía con que se hicieran a alma que estuviese en pecado mortal. Quedé con mucha confianza en que había de hacer el Señor lo que le suplicaba para esta persona. Me dijo que le dijese unas palabras y yo lo sentí mucho porque no sabía cómo decírselas, ya que en esto de dar recados a terceras personas, como he dicho, siempre lo he sentido mucho, sobre todo si no sabía cómo iba a tomarlo esa persona o si se burlaría de mí. Me entró una gran congoja, pero en fin, me persuadió tanto el Señor que a mi parecer prometí a Dios no dejárselas de decir. Pero por la gran vergüenza que tenía, las escribí y se las di. Pronto pareció que era cosa de Dios, ya que fue grande la operación que esas palabras hicieron. Determinó muy de veras darse a la oración, aunque no lo hizo inmediatamente. El Señor, como lo quería para sí, le enviaba por mi medio decirle unas verdades que, sin entenderlo yo, iban tan a su propósito que hasta él mismo se espantaba. El Señor debía disponerle para que creyera que era su majestad. Yo, aunque miserable, era mucho lo que le suplicaba al Señor que lo tomase del todo para sí y le hiciese aborrecer los contentos y cosas de la vida. Y así, sea alabado por siempre, lo hizo tan seriamente que cada vez que me habla me tiene como embobada. Y si yo no lo hubiera visto, tendría por dudoso que en tan breve tiempo le hubiera hecho tantas mercedes y tenerle tan ocupado en sí que no parece viva ya para otra cosa de la tierra. Su majestad le tenga de su mano, que si así va adelante, lo que espero en el Señor que sí hará porque va muy fundado en conocerse, será uno de los muy señalados siervos suyos y hará gran provecho a muchas almas, porque en cosa de espíritu tiene mucha experiencia en poco tiempo, ya que se trata de dones que da Dios cuando quiere y como quiere, y la cosa no va ni en el tiempo ni en los servicios. No digo que eso no haga a veces mucho, pero sí digo que muchas veces no da el Señor en 20 años la contemplación que a otros da en uno. Su majestad sabe la causa. Y es un engaño que nos parece que por los años hemos de entender lo que de ninguna manera se puede alcanzar sin experiencia. Y así yerran muchos, como he dicho, en querer conocer espíritus sin tenerlo. No digo que quien no tuviere espíritu, si es letrado, no pueda gobernar a quien le tiene, pero eso entiéndase en lo exterior e interior que va conforme a vía natural y por obra del entendimiento. En lo sobrenatural, que mire que vaya conforme a la Sagrada Escritura, y en lo demás, no se mate ni piense entender lo que no entiende, ni ahogue a los espíritus, que ya en cuanto a aquello, otro Señor los gobierna, que no están sin superior. No se espante ni le parezcan cosas imposibles, todo es posible al Señor, sino que procure esforzar la fe y humillarse ante el hecho de que Dios en esta ciencia hace más sabia a una viejecita que a vuestra merced, aunque sea muy letrado. Y con esta humildad aprovechará más a las almas, y así que queriendo ser contemplativo sin serlo. Porque torno a decir que si no tiene experiencia y si no tiene mucha humildad en entender que no lo entiende y que no por eso es imposible, que ganará poco y dará a ganar menos aún a quien trata. Si tiene humildad,
no tenga miedo de que permita el Señor que se engañen el uno y el otro. Pues este padre que digo, como en muchas cosas le ha dado el Señor humildad, ha procurado estudiar todo lo que por estudio ha podido en este caso, que es buen letrado, y sobre lo que no entiende por experiencia se informa de quien la tiene. Y le ayuda el Señor dándole mucha fe. Y así ha aprovechado mucho así ya algunas almas, y la mía es una de ellas, que como el Señor sabía los trabajos en que yo me había de ver, parece que proveyó su majestad, que pues había de llevarse consigo a algunos que me gobernaban, quedasen otros que me han ayudado en hartos trabajos y que me han hecho gran bien. El Señor lo ha cambiado casi del todo, de manera que ni él mismo se reconoce a veces, a manera de decir, que hasta le ha dado fuerzas corporales para hacer penitencia, que antes no hacía por enfermo, y está animoso para todo lo que es bueno y para otras cosas, que resulta muy claro que es un llamamiento del Señor. Sea bendito por siempre. Creo todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración, porque no son postizos, porque ya en algunas cosas ha querido el Señor se haya experimentado, porque sale de ellas como quien tiene ya conocida la verdad del mérito que se gana en sufrir persecuciones. Espero en la grandeza del Señor ha de venir mucho bien a algunos de su orden por él y a ella misma. Ya se comienza esto a entender. He visto grandes visiones y díchome el Señor algunas cosas de él y del rector de la Compañía de Jesús que tengo dicho, de grande admiración, y de otros dos religiosos de la Orden de Santo Domingo, en especial de uno, que también ha dado ya a entender el Señor por obra en su aprovechamiento algunas cosas que antes yo había entendido de él. Mas de quien ahora hablo han sido muchas. Una cosa quiero decir aquí. Estaba yo una vez con él en un locutorio, y era tanto el amor que mi alma y mi espíritu entendían que ardía en el suyo, que me tenía a mí casi absorta, porque consideraba las grandezas de Dios, que en cuán poco tiempo había subido a un alma a tan gran estado. Me hacía gran confusión porque lo veía con tanta humildad escuchar lo que yo le decía en algunas cosas de oración, como era poca la humildad que yo tenía de tratar así con persona semejante. Me lo debía tolerar el Señor por el gran deseo que yo tenía de verlo muy adelante. Me hacía tanto provecho estar con él que parece que dejaba en mi alma un nuevo fuego dispuesto para servir al Señor desde el principio. Oh Jesús mío, qué cosas hace un alma abrasada por vuestro amor. ¿Cómo lo habríamos de estimar en mucho y suplicar al Señor la dejase en esta vida? Quien tiene el mismo amor tras estas almas se había de andar si pudiese. Gran cosa es para un enfermo hallar otro que esté herido de aquel mal. Mucho se consuela de ver que no está solo. Muchos se ayudan a padecer y aun a merecer. Excelentes espaldas se hacen estas gentes determinadas a arriesgar 1000 vidas por Dios y desean que se les ofrezcan motivos en que perderlas. Son como soldados que por ganar el despojo y hacerse ricos con él desean que haya guerra. Tiene entendido que no pueden ser ricos sino por aquí. Es este su oficio, el trabajar. Oh, gran cosa es a donde el Señor da esta luz de entender lo mucho que se gana en padecer por él. No se entiende esto bien hasta que se deja todo, porque quien en ello está, señales de que lo tiene en algo. Forzado le ha de ser el dejarlo y ya va para imperfecto todo y perdido. Que bien viene aquí aquello de que está perdido quien tras perdido anda. ¿Y qué más perdición que tener en mucho lo que no es nada? Pues tornando a lo que decía, estando yo en grandísimo gozo, mirando aquella alma que me parece que quería el Señor que viese claro los tesoros que había puesto en ella, y viendo la merced que me había hecho en que fuese por medio mío, hallándome indigna de ello, en mucho más tenía yo las mercedes que el Señor le había hecho, y más a mi cuenta las tomaba que si fuera a mí, y alababa mucho al Señor de ver que su majestad iba cumpliendo mis deseos y había oído mi oración, que era que despertase el Señor a personas semejantes. Estando ya mi alma, que no podía soportar en sí tanto gozo, se salió de sí y se perdió para ganar más. Perdió las consideraciones.
y de escuchar aquella lengua divina en que parecía que hablaba el Espíritu Santo, me dio un gran arropamiento que casi me hizo perder el sentido, aunque duró poco tiempo. Vi a Cristo con grandísima majestad y gloria, mostrando gran contento de lo que allí pasaba, y así me lo dijo, y quiso que también viese claro que en semejantes pláticas Él siempre estaba presente, y lo mucho que se sirve en que así se deleiten quienes hablan de Él. Otra vez, estando lejos de este lugar, le vi con mucha gloria levantado por los ángeles. Entendí por esta visión que su alma iba muy adelante, y así fue, porque le habían levantado un gran testimonio contra su honra, y lo había hecho una persona a quien él había hecho mucho bien y hasta le había remediado la suya, su honra y el alma, y lo había pasado todo con mucho contento, y había hecho algunas obras buenas y otras muchas cosas en servicio de Dios mientras pasaba otras persecuciones. Me parece que no conviene ahora declarar más cosas. Si más adelante le pareciere a vuestra merced, puesto que ya las conoce, se podrán poner aquí para gloria del Señor. De todas las que he dicho de profecías de esta casa y de otras que diré de ella y de otras cosas también, todas se han cumplido. Algunas me las decía el Señor 3 años antes de que se supiesen, y otras más o menos. Y siempre se las decía yo al confesor y a esta amiga mía viuda. He sabido que ella las decía a otras personas y todas ellas saben que no miento ni Dios me lo permita, que en ninguna cosa, cuanto más siendo tan graves, trataría yo de no decir la verdad. Habiéndose muerto súbitamente un cuñado mío y estando yo con mucha pena por no haberse confesado, se me dijo en la oración que así había de morir mi hermana, que fuese allá y que procurase se dispusiese para ello. Se lo dije a mi confesor y como no me dejaba ir, entendí que el Señor me lo dijo más veces. Y como esto lo vio por fin el confesor, me dijo que fuese allá, que con ello no se perdía nada. Ella estaba en una aldea y fui sin decirle nada. Le fui dando la luz que pude en todas las cosas e hice que se confesase muy a menudo y que en todo trajese cuenta con su alma. Ella era muy buena y lo hizo así. De allí a 4 o 5 años desde que tenía esta costumbre, se murió, sin verla nadie ni poderse confesar. Fue mucho bien que, como lo acostumbraba, hacía apenas 8 días que se había confesado. A mí me dio gran alegría cuando supe su muerte. Estuvo muy poco en el purgatorio. Serían aún no me parece que más de 8 días cuando, acabando de comulgar, se me apareció el Señor y quiso que viese cómo se la llevaban a la gloria. En todos estos años, desde que se me dijo hasta que murió, no se me olvidaba lo que se me había dado a entender ni tampoco a mi compañera, que apenas murió, vino a mí muy espantada de ver cómo se había cumplido. Sea Dios alabado por siempre, que tanto cuidado trae de las almas para que no se pierdan. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.